Continuamos en Prueba de Fuego, como lo habíamos anunciado. Además, la habíamos invitado el viernes no pudo, pero ahora ha honrado su palabra y se encuentra con nosotros la congresista Susel Paredes, congresista del Bloque Democrático, correcto, que además ha impulsado esta moción de censura en contra del ministro que ha sido protagonista de la noticia el día de hoy, Juan José Santibáñez, que a esta hora ya debe ir rumbo a España. De acuerdo a su movimiento migratorio, el ministro ya salió, él ha sido invitado a un evento donde se reunirá con otros ministros también de otros países. Esto será en Bélgica y luego en los Países Bajos. Pero, entre tanto, quería preguntarle a la congresista si finalmente se llegó a conseguir esa última firma que faltaba para presentar la moción de censura. No, seguimos en 32. Hoy día justo le he mandado un mensajito a Roselia Muruz, porque ella también manifestó en un momento su voluntad. Sí, entonces tal vez como hemos estado en semana de representación, entonces ahí le invoco a que con esa firma sellemos el ingreso a la moción de censura. Porque la gente está muy molesta con este ministro. El número de homicidios ha subido, la peligrosidad en la que los delincuentes asesinan ha subido. O sea, ya nadie te mata de un balazo, te matan de 33 balazos. Una necropsia ya no dura 2 horas, dura 8 horas. Ha estado viendo ahora un reportaje que en los hospitales y en los hospitales de emergencia, la cantidad de gente que llega por heridas de bala es cada vez mayor. Entonces, estamos en una situación de urgencia, de crisis, de inseguridad ciudadana. En este contexto, un ministro del Interior se puede ir a Europa. No se puede ir a ninguna parte, porque aquí en el Perú estamos viviendo una crisis grave. ¿Cuándo nos han tirado un cadáver en la Costa Verde? Hace 15 días nos han tirado un cadáver en la Costa Verde. Esto ya se parece a las crisis de inseguridad que escalaron los países como Colombia o México. Esto lo sabe la presidenta y, sin embargo, ella autorizó el viaje del ministro del Interior. ¿Por qué cree? Porque lo está protegiendo. Y lo está protegiendo porque, en mi opinión, el ministro del Interior protege a la presidenta. Esos abrazos, digamos... Mostramos las imágenes, no sé si es posible volverlas a No son solamente un abrazo, son el sello de una complicidad mayor. Este abrazo ya lo vimos en el homenaje a Santa Rosa de Lima. Ahora lo hemos vuelto aquí. Este es el sello de yo te cuido y tú me cuidas a mí. Tú no te vas porque tú te quedas a cuidarme. Ese es el abrazo que simboliza la complicidad entre un ministro y la presidenta para protegerse entre sí. La presidenta ha dicho que él continuará siendo ministro y que la Fiscalía puede abrir todas las investigaciones o carpetas y allanar la casa de todos los ministros. Hoy ha tenido declaraciones fuertes y al mismo tiempo bien delicadas, porque ha hablado de un golpe de Estado que podría venir de parte del Ministerio Público en pared con la prensa, porque ellos están limpiando de la mafia caviar al Ministerio del Interior. La pregunta es, ¿la moción de censura va por lo que consideran los firmantes? ¿Es una incapacidad del ministerio o incluiría las denuncias, las controversias que rodean al ministro y las investigaciones fiscales abiertas? La moción que nosotros hemos presentado es por su incapacidad para conducir el sector. Básicamente. Básicamente, porque además esa no es una idea mía personal, sino de ministros de distintas tiendas políticas. Ministros de distintos gobiernos que dicen que esta situación es por incapacidad de la dirección que tiene el sector interior, que es quien tiene a cargo, a su vez, a la Policía Nacional del Perú. Entonces, este ministro no puede estar un minuto más. La gente está indignada. Yo vivo en Lince. Y en Lince ya metieron 3 bombas a hostales. 3 bombas. ¿Cuándo en Lince hemos tenido bombas? Ahora, ¿qué pasa en el Congreso? Porque todo hace prever que va a ser muy difícil conseguir los votos para censurar al ministro. Sí. Hoy se han pronunciado congresistas de Fuerza Popular, ¿no? El congresista Aguinaga, por ejemplo, publicaba en su cuenta de X que una presidenta que se enfrenta a la mafia caviar debe ser respaldada. ¿Cómo complica este allanamiento, esta noticia de hoy
y las palabras de la presidenta, la situación en el Congreso para ejercer control político sobre el ministro? Bueno, en mi opinión, ella se está alineando al discurso de los partidos que ella necesita que le den su voto. Entonces, ¿a quién odia el fujimorismo? A la mafia caviar. Entonces, ¿qué dice la presidenta? Vamos a acabar con la mafia caviar. Entonces, lo que ella está haciendo es alinear su discurso para garantizar la sus mafia votos. caviar? Es la gran pregunta, porque ella dice que todavía ha tomado el Ministerio del Interior, pero el Ministerio del Interior, este gobierno lo tiene a cargo desde el año 2021. Entonces, en 4 años, la presidenta ha dicho hoy que continúa captado por la mafia caviar, pero... Entonces es una incapaz la presidenta porque estando ella en el gobierno no ha podido acabar con la supuesta mafia esta. Y acordémonos también que quien más odia a los caviares, además de los fujimoristas, son los serronistas. Entonces, este gobierno fujicerronista, ¿no?, que tiene ese discurso anticaviar, es a quien Dina Boluarte le está diciendo: yo voy a hacer todo lo que ustedes me digan. Entonces, se alinea el discurso para tener los votos. La presidenta y los ministros han salido en respaldo. ¿Cómo entender que todos los ministros, prácticamente todos, porque por ahí, por la imagen, se podía ver al de Transportes que estaba con la cabeza enterrada en el papel, pero la mayoría, todos, incluso lo recibieron entre aplausos? Esto no es algo que hemos visto en otras circunstancias. Los ministros se cuidan mucho, no ponen las manos al fuego, no salen todos en equipo a defender a un ministro. Cuando la fiscalía investiga a alguien, más bien mantienen una cautela y una cierta reserva. ¿Pero qué está pasando aquí? Está pasando que la presidenta está en problemas legales y quien la cubre, su chaleco antibalas, es el ministro del Interior. Entonces, yo imagino que la señora Dina Boluarte dice: bueno, conmigo se quedan los que me cuidan. Entonces, hay algunos ¿Se cuidan ministros... porque hay corrupción en el gobierno? Bueno, eso no lo digo yo, ¿eh? Hay varias investigaciones. Bueno, se caen los puentes. Hay obras en problemas. El aeropuerto no se puede poner en operaciones porque el Ministerio de Transporte es una desgracia. Hablo de problemas legales para la presidenta por las cuales resultaría... Bueno, el cofre. Resultaría útil tener a una persona con las características y con la lealtad subrayada por el presidente del Consejo de Ministros el señor Santibáñez en el ministerio, porque es inamovible. ¿Quién la va a cuidar del cofre? ¿Quién la va a cuidar de los dichos del capitán Izquierdo y las grabaciones que ha mostrado que todo el Perú ha escuchado? El señor ministro Santibáñez. Ahora, ¿y el Congreso? ¿El Congreso qué gana con esta defensa cerrada del ministro en este caso? Porque además el ministro se ha reunido la semana pasada con algunas bancadas. Fuerza Popular, bueno, así Acción como yo busco Popular, las firmas, Alianza. él busca que no voten. Él ha dicho que se reúne para tocar temas de seguridad con todos los congresistas y que los ministros... Y también ha dicho que yo me he reunido. Yo he acompañado a la Federación de Construcción Civil cuando asesinaron a sus 2 dirigentes, uno en la puerta de la Federación de Construcción Civil y otro en la casa del secretario general de Lima. ¿Y cómo no voy a acompañar yo a los compañeros de Construcción Civil? Y hemos estado también ahí, Sigrid y Ruth Luque. Las tres hemos acompañado. Entonces yo he ido ahí no a pedirle nada, ¿qué le voy a pedir yo a ese ministro? Bueno, pero eso es lo que él dice. Sí, pues por eso yo te agradezco la oportunidad de decir que yo he ido acompañando a mis compañeros de Construcción Civil. Y la otra reunión la tuve con el ministro Rómulo Mucho a solicitud de los empresarios que cambian los motores de gasolina a gas natural, que es un recurso que nosotros tenemos. Yo soy usuaria de gas natural. Ahora, la pregunta, así es que poniéndome del otro lado es, ¿y por qué no creer que estos congresistas que se reunieron con él iban un poco acompañando también, como usted hizo? También podría ser, pero es que en el tiempo eso es lo que ocurre, ¿no? Ya la experiencia política que tengo me ha enseñado que cuando hay una interpelación o una moción de censura, los ministros también hacen su trabajo de fidelizar congresistas, dándoles algunas facilidades, podría ser, ¿no? Entonces, siempre que hay a puertas de una interpelación,
hay movimiento de los coordinadores parlamentarios. Eso lo sabe todo el mundo. Entonces, yo hago mi trabajo juntando las firmas, él hace su trabajo buscando que no lo voten. ¿Tiene información de quiénes son los congresistas con los que se ha reunido bajo esa sospecha? No tengo información que yo no podría afirmar ningún nombre. Bien, tenemos aquí algunas bancadas. Acción Popular, que todavía no define una posición. No, por eso es que les pido y no me firman, pues. Tendría sentido. ¿A quién le ha pedido que no firme? A Silvia Montesa, porque primero ella dijo que iba a firmar, pero ahora no, dice que no va a firmar. Alianza para el Progreso, Fuerza Popular. Bueno, son cogobierno, ¿no? Son cogobierno. Sí, es evidente que son cogobierno, entonces no van a ir contra un ministro de un gobierno del que son parte. Quisiera una opinión desde su experiencia política sobre las declaraciones de la presidenta hoy y del enfrentamiento que estamos viendo, porque yo decía en la introducción al programa, la democracia tiene que ver con no solamente la imposición de una mayoría, sino escuchar también a la minoría y un equilibrio sensato de los poderes del Estado. La presidenta ha lanzado una afrenta directa, casi dirían algunos, una declaratoria de guerra al Ministerio Público y a lo que ella considera es mala prensa. ¿Cómo analizamos este momento en la situación política del país? Porque esto se exporta también. Y lo que se dice en el extranjero es que en el Perú la institucionalidad está fragilizada, total, completamente fragilizada, porque los poderes entre sí se están enfrentando, midiendo fuerzas permanentemente. Y hay algo más grave, ¿no? Porque el Ministerio Público es un ente autónomo. La presidenta no puede referirse así de un ente autónomo. Está quebrantando la división de poderes y la independencia de las instituciones. Eso no es democrático. Un abogado consultado decía que incluso se podría hablar de una inconstitucionalidad, ir en contra de lo que dice la Constitución. Por supuesto, porque ella, como estoy señalando, está rompiendo lo que la Constitución indica, que es que el Ministerio Público es un ente autónomo y ella está enfrentando a un ente que debe tener las facilidades para hacer su trabajo de manera independiente. ¿Hay politización de la justicia? Es decir, ¿también podemos sospechar de la Fiscalía y de que haya una justicia politizada en el Perú? ¿O no lo descartamos? No en todos los casos, porque no se puede generalizar, pero sí podrían haber influencias en determinados casos. Lo digo porque la ministra decía, es el acoso permanente, abren investigaciones por cualquier cosa, sale la prensa inmediatamente. No es cualquier cosa. Y la presidenta además ha retado hoy a la Fiscalía a decir por qué no investigan a Marita Barreto, por qué no allanan esta otra casa, ¿no? Más o menos diciéndole a la Fiscalía lo que debe hacer. Pero es que eso es lo que no se puede hacer. Lo que está haciendo la presidenta, yo creo que ya en un grado elevado de desesperación y descontrol emocional. ¿Es una infracción constitucional? Ella está yendo contra la independencia del Ministerio Público. Por eso mismo, califica lo hecho. Mira, como acabo de presentar una acusación constitucional contra la congresista Guayo, que es justamente por ir contra el artículo 1 de la Constitución, en este caso, sí, efectivamente, podríamos, voy a estudiarlo, pero a mí me preocupa porque ha tenido un enfrentamiento de una institución que claramente en la Constitución dice que debe actuar de manera independiente, porque es el titular de la acción penal, es el Ministerio Público. Entonces tienes que dejarlo trabajar. No puede ser que como ellos tienen problemas legales, entonces descalificas al que te va a investigar. Porque eso es lo que hace el ministro Santibáñez, lo que hace permanentemente es descalificar al que lo investiga. Pero los ministros tienen fecha de caducidad. Él no va a ser ministro toda la vida. Y las cosas, la verdad, saldrá a la luz. Claro, al final de las investigaciones finalmente se conocerá. Lo que está claro es que el ministro Santibáñez no quiere colaborar. Cada vez que lo citan, él se va al Congreso a hablar o tiene Consejo de Ministros. Lo claro está es que él no tiene voluntad de ir, porque él podría decir, señores congresistas, ¿me pueden reprogramar esta invitación? El Congreso se la reprograma.
pero nos echa la culpa a nosotros de no asistir a las diligencias que el Ministerio Público le programa. Dicho todo esto, la moción de censura que impulsa congresista Susel Paredes, ¿va camino al fracaso? Miren, lo que va camino al fracaso es la institucionalidad democrática. Lo que ya es un fracaso es la gestión del ministro del Interior, que nos tiene con un número elevadísimo de homicidios. Lo que ha fracasado es la política del Ministerio del Interior, que no puede contra el crimen organizado, que no ayuda a la policía en las unidades especializadas, que siempre, repito, tienen que apoyar y darle más recursos a las unidades de extorsiones y secuestros, de crimen organizado y de homicidios, y darle todas las facilidades posibles, porque el crimen organizado se trabaja con inteligencia, no con figuretismo. Yo no sé para qué contrató al vocero, si ayer ha estado enloquecido el ministro yendo de canal en canal. Es una incoherencia completa todo lo que hace el ministro. Hay un detalle que llamó la atención cuando el ministro muestra el texto de un reportaje que iba a ser propalado. ¿Del guión? ¿De un reportaje que todavía no se había propalado? Correcto. El ministro dice que su directora de comunicaciones se lo alcanzó y que como ella es periodista, ella no va a revelar su fuente. El ministro, creo yo, no entiende muy bien que en tanto directora de comunicaciones ella no está ejerciendo el periodismo. Ella es una funcionaria pública a eso iba, que tiene deberes con el Estado. Y la otra es que yo creo que él, en su euforia, porque ayer estaba como maníaco, o sea, maníaco me refiero como acelerado, entonces él muestra y no se da cuenta que ahí estaba el guión de un reportaje que todavía no se había emitido. Un ministro del Interior puede tener el contenido de un reportaje que todavía no se ha emitido. Eso es muy grave para la prensa peruana. Bien, Susel Paredes con nosotros, gracias por estar aquí en el programa y vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Y como decía Shakespeare al final de Macbeth, no hay noche tan larga que no termine en día. De acuerdo, quedamos con esa frase y vamos a ver ahora que empieza ya la actividad en el Congreso, a ver si llega el día. Va a llegar. Va a llegar. Muy bien, muchas gracias, Susel Paredes, por estar con nosotros. Hacemos una pausa y continuamos en el programa. Conversaremos con José Carlos Mejía, abogado del capitán de la Policía Junior.